@JesusCacique1 para que de una vez empiecen a enviar tweets si quieren, y también @Pepencini, @Contoypencini, @Globovisión. Jesús Cacique, una de las preocupaciones más grandes, lo entrevistaron internacionalmente y de algunas revistas, y Capital Markets, ayer hicimos referencia a él aquí en el programa, es la nueva ley del Banco Central, algunas derogaciones que hicieron de algunas de las leyes, y bueno, quería comentar con él cuáles son esas derogaciones y de qué se trata. Jesús, bienvenido al programa y feliz año, muy buenas tardes para ti. Gracias por la invitación a tu programa, mis respetos, Pedro, y todo lo mejor para el 2016. Igualmente para ti. Gracias. Mira, cuéntanos un poco de qué se trata esta derogación y en qué afecta, porque también desde la Asamblea algunos de los nuevos diputados han hecho algunas menciones de que la ley no están tan de acuerdo, que se hizo a última hora y son unas leyes que pueden comprometer pues el buen funcionamiento del Banco Central en Venezuela. Sí, efectivamente se efectuaron una serie de modificaciones a través de la Gaceta Extraordinaria 6211 del 30 de diciembre del 2015, como 16 artículos, pero lo que más destaca son los siguientes. La ley del Banco Central de Venezuela, la anterior, indicaba que el presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa y ejecutiva del banco, es designado por el presidente de la República para un periodo de 7 años, siguiendo el procedimiento previsto en la ley por la integración del directorio. Y deberá ser ratificado por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Pero es una ley nueva. Por la mayoría de la Asamblea Nacional, la anterior, la del año 2010. ¿Esto es una ley nueva o es una modificación de la ley? No, ahora con la modificación de la Gaceta Extraordinaria, el presidente del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa y ejecutiva del banco y es designada por el presidente de la República por un periodo de 7 años, siguiendo el procedimiento previsto del decreto. O sea que ya la Asamblea Nacional no tiene toma de decisión en la designación de los 2 directores en el Banco Central de Venezuela. Antes, ¿cómo era? La Asamblea Nacional era la que tenía la facultad de designar 2 directores. ¿Y esto se hizo hace 2 semanas? Esto, bueno, la Gaceta Extraordinaria es el 30 de diciembre, obviamente. Hace 2 semanas, ni siquiera. Exactamente, y el 4 de diciembre el presidente Nicolás Maduro publicaron esta Gaceta Extraordinaria, ¿no? Este fue el comienzo del año para todos nosotros los venezolanos. Luego hay otro también que destaca, que es muy preocupante para nosotros los venezolanos. Dice lo siguiente: el artículo 37... hay un punto que dice que está completamente prohibido hacer préstamos o anticipos o una garantía especial, salvo en los casos convenios recíprocos con otros bancos centrales, y acordar la convalidación o financiamiento monetario de políticas fiscales. Esa era la ley nueva, esa era la ley vieja. En la modificación, ahora sí puede. En la modificación agregaron un párrafo adicional que dice: excepcionalmente, que no colide con la prohibición establecida del numeral anterior, el Banco Central de Venezuela podrá obtener, otorgar y financiar créditos al Estado y políticas privadas. Que eso colide con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Te indico. Y cuando objetivamente exista amenaza interna o externa, ¿a qué llama usted amenaza interna y a qué llama usted amenaza externa? O la seguridad u otro perjuicio al interés público, que calificará el presidente de la República mediante el informe confidencial en aquellos casos. O sea, que el Banco Central de Venezuela puede seguir otorgando financiamiento. Esto va a conllevar al país a una hiperinflación desbordada en el año 2016, porque ya tiene la facultad. Incluso si nosotros nos remitimos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 320 indica: en el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Pero explícame una cosa, están violando entonces, la Constitución. ¿es supraconstitucional? No puede violar la Constitución, o sea, por esto está mal redactado. El otro punto, rápidamente para indicarte, en el artículo 14 indica lo siguiente: de la Gaceta Extraordinaria, obviamente, la Gaceta Extraordinaria 6211, cuando sea requerido por el Poder Ejecutivo Nacional, el directorio del Banco Central de Venezuela podrá hacer uso de estas facultades para suspender transitoriamente la publicación de información por el periodo durante el cual se mantengan situaciones internas
o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la nación. O sea que el Banco Central ya no tiene la obligación de publicar cifras de inflación, Producto Interno Bruto, balanza de pago o cualquier variable macroeconómica. Pero fíjate lo que dicen, indicadores económicos que no se publiquen indicadores económicos que puedan afectar la seguridad del país. Pero ¿cómo te puede afectar la seguridad del país una cifra de la realidad de inflación? Porque la señora ama de casa, el señor que va todos los días y compra su desayuno, el obrero, todos los que compramos todos los días sentimos en el bolsillo lo que significan esas cifras de inflación, lo sentimos, lo sabemos. Incluso, Pedro, la inflación se utiliza para procesos judiciales, en primer lugar, para negociaciones con los patronos, para los incrementos salariales de los empleados de Globovisión, camarógrafos de Globovisión, etcétera, para los cánones de arrendamiento, etcétera, ¿verdad? Y mira, yo recuerdo en el año 1996 con el presidente Caldera, que la inflación fue 103,2% y hubo rumores en el mercado que no iban a publicar la inflación y el presidente Caldera publicó la inflación. Incluso con el presidente Chávez, en los momentos más difíciles, nunca trancaron las cifras y no conocemos los economistas, desconocemos totalmente la inflación del año 2015, el Producto Interno Bruto fue publicado hasta el tercer trimestre del año 2014 y la balanza de pago. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que en estos días, en los días que transcurrió del año, ha incrementado 23% el riesgo país en Venezuela. Okay. Venezuela reporta el mayor riesgo país del mundo, superando a Ucrania. Más que 23%, ¿tiene los números? Sí. Se cayeron, bueno, me lo dice de memoria. Estaban como en 2000... Están en 3.800 puntos aproximadamente el riesgo país en Eso quiere decir que uno tiene que pagar por invertir en Venezuela, el riesgo de Venezuela vale 38% más que un bono de cero Entonces, riesgo. esta opacidad y este oscurantismo está deteriorando la imagen de Venezuela en el exterior y obviamente esto también incide e impacta adversamente en la inversión extranjera directa. Ahora, recientemente la CEPAL publicó unas cifras muy lapidarias. América Latina, aproximadamente entre 6 y 8% del Producto Interno Bruto recibe flujo de inversión extranjera directa. Venezuela el 1,5%. El Deutsche Bank publicó una cifra también que es alarmante. Venezuela requiere aproximadamente un precio de barril de petróleo de $118. Pero hay un problema peor, Jesús, que el costo de producir un barril en Venezuela es de $20. Exactamente. En este momento está por debajo de $30 y ¿qué va a pasar si baja a niveles de 20 o de $10? Bueno, vamos a ir a una pausa, Jesús, y regresamos con los números. Ya tenemos aquí el papelito, gracias, señor coordinador, y gracias a la magia de la televisión. Al regreso nos los puedes dar y hablamos también entonces de los escenarios para el 2016 que no son muy positivos y yo estoy seguro que va a cambiar porque va a haber mucha demanda y no va a haber oferta porque si la gente no va a estar produciendo, los productores naturales, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora pregunta Frankie, si estas leyes son violatorias de la Constitución, entonces son ilegales su aplicación. ¿Quién pone el cascabel? Sí, bueno, la Asamblea Nacional definitivamente tiene que analizar la nueva ley del Banco Central de Venezuela porque lo que va a generar es un Banco Central de Venezuela que va a fomentar y va a incrementar la liquidez. Tengo dos escenarios para este año, un escenario de 450% y un escenario de 720% aproximadamente de inflación, depende de las medidas que tome 420% a 700%. Sí, primero en la liquidez monetaria. ¿Eso significa hiperinflación o no tiene que ver con el concepto? Académicamente sí ya estaríamos ingresando a una hiperinflación. Incluso también están violando los acuerdos de Naciones Unidas. Naciones Unidas indica que el índice de precios al consumidor tiene que ser publicado mensualmente. Entonces también están irrespetando a Naciones Unidas, el gobierno central. Y un tema que me tiene preocupado, Pedro, es el de las reservas internacionales. Te iba a preguntar por eso, porque la última vez que se revisaron 16.000 millones y vienen cayendo 22.000 el año pasado. Mira, el precio del petróleo está cayendo, en algún lugar tienen que sacar para cumplir con las obligaciones, pero llegará un momento que no habrá. ¿Qué está pasando ahí? El gobierno hizo una especie como de show business, incrementó el 22 de diciembre las reservas internacionales de 14.680 millones de dólares, incrementaron al 23 de diciembre, un día, incrementaron 16.492 millones de dólares. Hubo un incremento de 1.812 millones de dólares. Pero resulta ser que al cierre del año 2015
que cerraron en 16.361 millones de dólares, para la fecha se encuentran las reservas internacionales en 15.615. O sea que ya las reservas internacionales retrocedieron 746 millones. Entonces, cuando es favorable las cifras, el Banco Central publica un documentico ahí en la página web, etcétera. Las reservas están volviendo a caer y aparte de esto, en la Gaceta Extraordinaria 6211, en la modificación del Banco Central, indica, igualmente debe presentar al Ejecutivo Nacional el resultado del estudio donde estime el nivel adecuado de reservas internacionales, el cual podrá ser semestral si las circunstancias así lo aconseja. Los venezolanos que están observando el programa o cualquier persona del exterior, bueno, desea, o un inversionista, ¿a qué llama usted el nivel adecuado o el nivel óptimo de reservas internacionales y cuál es la metodología de cálculo, ¿no? Porque el nivel de reservas internacionales, si nosotros efectuamos una comparación o un parangón con la liquidez monetaria, pues están las reservas desplomadas en Venezuela. Recuérdate que en el año 2015 se efectuaron 3 operaciones de derecho especial de giro a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál es el impacto en la economía? Bueno, el impacto en la economía, obviamente. ¿Cuál es el valor intrínseco del dólar? ¿Cuánto es esa fórmula matemática para que no si tú divides la masa monetaria entre las reservas internacionales? Exactamente. Si tú divides la liquidez monetaria, que es lo que denominamos el M2, entre las reservas internacionales, está en el orden de 280, ¿ok? Está levemente superior. Si tuvieras que pasar por un proceso de evaluación y liberación del es que esa es la propuesta de los técnicos. La unificación cambiaria. A ese sería el nivel que tú lo llevarías. No, la propuesta, al menos el cálculo que yo formulo es entre 150 y 180. Pero ajustar el tipo de cambio, unificarlo, que es levantar el control de cambio, un control de cambio que ha generado fuga de capitales, caída de reservas internacionales y una enorme corrupción. Efectuar un ajuste o una devaluación sin continuando con el control de cambio en niveles de 40, 50 aproximadamente, vamos a quedar en lo mismo. O sea, vamos a quedar con un tipo de cambio fuertemente sobrevaluado. La propuesta al gobierno central es la unificación cambiaria y eliminar, pero de raíz, el control de cambio que ha generado fuerte desequilibrio. En Venezuela, el tema de que los empresarios son parásitos o que los empresarios están generando desequilibrios macroeconómicos en Venezuela, es que los controles son los que han generado todo este desequilibrio. El control de precios ha reportado la mayor inflación del mundo, ha generado escasez y este tema de desabastecimiento, bueno, sencillamente, si tú tienes no tienes libertad económica, según el informe Doing Business, son 17 procedimientos y 144 días para apertura una empresa en Venezuela. Bueno, las condiciones no están dadas y ahora con esta reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, obviamente que la inflación va a ser muy superior a la del año 2015. Jesús, pregunta RG, Rafael Guzmán 84, ¿cuál es la recomendación del economista Cacique para mejorar la situación? Danos todos 3. Los economistas publicamos un documento en enero del año 2015, disciplina fiscal, disciplina monetaria, respeto a la propiedad privada y tener un equipo económico coherente, un equipo económico que esté formado académicamente en materia económica, pero no podemos tener un equipo económico donde van a comenzar las discusiones internamente porque cada uno tiene una forma distinta, ¿verdad?, de analizar el entorno económico. Yo creo, con todo respeto, que el presidente Nicolás Maduro, con esta designación de estos nuevos ministros, se equivocó, porque hay ministros que tienen una visión completamente diferente y van a haber ahí unos encontronazos. Ahora, muy a mí me parece una buena designación. Pero por el ejemplo, tema de en materia económica, a Pérez Abad, porque es un hombre que ha trabajado toda su vida en la industria, él sabe las necesidades del industrial, habla y tiene diálogo con Fedecámaras y con todos los gremios. Yo creo que es una buena designación, independientemente al ministro de Economía. Ahí estamos de acuerdo, pero el ministro de Economía, el sociólogo Luis Sara, reiteradamente insiste con el tema de especulación.
Entonces no coinciden las dos visiones. Aquí no hay especulación, aquí lo que hay es un control de precios que ha generado arbitraje en el país. Pero también, Jesús, hay un tema político importante y muchos piensan que él está ahí para poder mantener tranquilos a todo el área más radical del socialismo radical aquí en Venezuela y que él los está representando ahí. Quizás Pérez Abad puede lograr aumentar la producción y el ministro de Economía se ocupe de otros asuntos. Bueno, pero incluso no solamente Pérez Abad, Jesús Farías, que también está en el gabinete, él no comparte en ningún momento este control de cambio a 6.30, ¿verdad? Y el ministro Luis Sala, los temas de él básicamente la especulación, la guerra cambiaria, aquí no hay la guerra económica, aquí lo que hay es una guerra cambiaria, que obviamente no hay divisa, no hay confianza para invertir en Venezuela, y si tú generas estos desequilibrios con el financiamiento del Banco Central de Venezuela, el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA, Pedro, es 139.858 millones de dólares. Bueno, ¿cómo puedes tú controlar la inflación de esta forma y colocas un Banco Central de Venezuela a imprimir más dinero inorgánico? Te pregunto algo, ¿tú irías al Fondo Monetario Internacional para pedir auxilio financiero en este momento? Indiferentemente, cualquier organismo de Venezuela requiere divisas, ¿no? El déficit, tenemos un déficit fiscal que está en el orden de 22%, 24% del Producto Interno Bruto. El presidente Maduro tiene que reconocer que tiene que efectuar una serie de ajustes, pero no ajustes aislados, tiene que convocar a los agentes económicos en Venezuela, tiene que obviamente tomar decisiones en forma holística, no de forma aislada, pero sí hay un déficit muy fuerte en Venezuela que nos tiene que aclarar el presidente Nicolás Maduro cómo va a hacer o cómo va a resolver este problema de crisis. Podría ser con el incremento del precio de la gasolina, que en una entrevista yo dije que podría estar incrementando el precio de la gasolina entre 5 o 6 bolívares aproximadamente. Lo mencionamos ayer, está bien. Exactamente, entre 5 o 6 bolívares y otra medida económica, es que es un gobierno que es impredecible, ¿no? Sí, te quería preguntar, ¿tú crees que mañana vayan a hacer anuncios en la Asamblea? Ojalá que fuera la unificación cambiaria y desmontar el control de cambio, que es lo que exigimos todos nosotros los venezolanos. ¿Pero no crees que va a anunciar una? Pero es que aprobaron un presupuesto inviable. Pero entonces, ¿por qué aprobaron un presupuesto para el año 2016 con una inflación del 60%? El Producto Interno Bruto lo borraron, eso es increíble, yo nunca había observado esta anomalía en los presupuestos y en segundo lugar un tipo de cambio 6.30. Tú lo dijiste desde un principio que el presupuesto, ya en el momento que lo aprobaron, era un presupuesto deficitario y ahora aún más. ¿Tú crees que esto lo pueda tomar la Asamblea, ese presupuesto, y ajustarlo a la realidad? La Asamblea no, porque tienen los créditos adicionales pendientes todavía que efectuarse, ¿no? Y tienen que erogar del año 2015, pero aproximadamente el presupuesto cerró en 2.1 billones de bolívares y el presupuesto aprobado para este año es 1.5, entonces es un presupuesto político en lugar de un presupuesto técnico y económico. Mira, hay cierta expectativa de la población y nuestros amigos y amigas que nos están viendo de que aprueben nuevamente algunos cupos en sí, dólares, esa es la gran pregunta. Ya no sé si es Cadivi o cuál de las instituciones es la que se va a encargar, y si es que se da, ¿a cuánto se daría? ¿A cuánto darían? ¿Tienes algún pronóstico? Oye, mira, esa es la gran pregunta que me efectúa las personas y yo creo que, bueno, incluso los funcionarios del gobierno, creo que viene un recorte a los cupos, obviamente, porque no hay suficiente divisas en Venezuela, ¿no? Pero esa no es la preocupación del gobierno. La preocupación del gobierno tiene que estar cómo va a resolver el problema del enorme déficit que tiene para el año 2016. Tiene que publicar cifras, pues, que lo que está generando en el país es una gran incertidumbre. Mira, Pedro, Banco of para America decirte rápidamente, un segundito, rápido, desde el año 51, vale, desde el año, está trancado. Bank of America dice que tenemos posibilidad de default. Si entramos en default, tema. Ok, bueno. Desde el año 1951, que el presidente de la República fue Germán Suárez de Flamerich, nunca se dejó publicar cifras en Venezuela, ¿no? Lo de default yo no lo comparto. O sea, el default lo comparto es en el sector comercial. Están castigando a los empresarios, ¿no? Incluso se solicitó y hemos solicitado en reiteradas oportunidades la titularización de la deuda comercial. Pero si el gobierno decreta un default a nivel internacional para honrar los compromisos de los bonos, es peor. Es peor porque nos pueden embargar una refinería, nos pueden parar un buque petrolero, pueden ir contra la factura petrolera, o sea que las consecuencias serían más nefastas
para Venezuela que no honrar los compromisos. A mí no me preocupa tanto el primer trimestre del año, el pago de la deuda o el pago del servicio de la deuda, sino el último trimestre del año, que el peso es muchísimo mayor que el primer trimestre. Pero ya para concluir, Pedro, sí exhorto al directorio del Banco Central de Venezuela que publiquen las cifras, porque lo que está aumentando es el riesgo país en Venezuela, está generando más desconfianza, y obviamente que esto, en lugar de impulsar el aparato productivo en Venezuela, lo que va a generar yo estimo que este año la contracción económica debe estar en el orden de 6,8% aproximadamente, y en un escenario que el gobierno tranque más la cifra y continúe acentuando más el socialismo del siglo XXI, podríamos estar en una contracción del 16% del Producto Interno Bruto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vamos Pedro, mis respetos y todo a... lo mejor. Gracias.